Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque vamos a sumergirnos en un tema que sinceramente nos ha dejado a todos un poco desconcertados y fascinados a partes iguales. Hoy vamos a desentrañar los secretos de su inexplicable conexión. Sí, estoy hablando de Mert y Afra. ¿Han sentido esa chispa invisible cuando los ven juntos? Esa química que parece trascender lo ordinario, lo que simplemente se atribuye a una buena amistad o a un proyecto profesional. Pues bien, prepárense porque hoy vamos a intentar ponerle palabras a esa magia y descubrir qué es lo que hace que su vínculo sea tan especial, tan inexplicable. Y antes de empezar a desgranar cada detalle, si aún no lo han hecho, les invito a que pulsen ese botón rojo de suscribirse justo aquí abajo. Así nunca se perderán nuestros análisis y curiosidades. Y denle a la campanita para que les avise cada vez que subamos nuevo contenido. Ahora sí, que empiece el misterio. Mert y Afra. Dos nombres que resuenan con fuerza en el panorama actual, y no solo por su talento individual. Han construido una relación que ha capturado la atención de miles, sino millones de personas en todo el mundo. Y cuando digo atención, me refiero a esa atención que va más allá de las tendencias virales o los titulares pasajeros. Es una conexión genuina, una energía palpable que irradia desde la pantalla, ya sea en una entrevista, en una alfombra roja, o incluso en esas pequeñas interacciones que capturan las cámaras de los fans. Muchos se preguntan, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Es simple admiración mutua? ¿Coincidencia? ¿O hay algo más profundo, algo que escapa a la lógica y a las explicaciones convencionales? Lo primero que salta a la vista es la naturalidad con la que interactúan. No hay forzados gestos de cortesía, ni miradas esquivas. Hay una comodidad que solo se alcanza cuando dos personas se sienten verdaderamente a gusto la una con la otra. Piensen en las entrevistas conjuntas. Mientras muchos famosos pueden parecer un poco distantes o educados, con Mert y Afra es diferente. Se interrumpen sutilmente, se ríen de las mismas cosas, se entienden con una media sonrisa, a veces sin necesidad de decir nada. Es como si compartieran un código secreto, un lenguaje propio que solo ellos dos entienden. Y esa es una de las primeras piezas del rompecabezas de su inexplicable conexión. Además de esa naturalidad, está la admiración mutua que parece ser un pilar fundamental. No es solo un cumplido superficial, se ve que se valoran profesionalmente y, más importante aún, personalmente. Cuando uno habla, el otro escucha atentamente asintiendo, mostrando un interés genuino en lo que el otro dice. Y cuando uno halaga al otro, no suena a obligación, sino a una convicción sincera. Esta admiración se traduce en un respeto profundo, y ese respeto, amigos míos, es el cimiento de cualquier relación sólida, ya sea de amistad o algo más. Es la base sobre la cual se construyen conexiones más profundas y duraderas. Otro aspecto crucial es la forma en que se apoyan mutuamente. En un mundo tan competitivo y a menudo implacable como el del entretenimiento, tener a alguien que te entienda, que celebre tus éxitos y te ofrezca un hombro en los momentos difíciles, es invaluable. Y Mert y Afra lo hacen con una discreción admirable. No buscan el protagonismo de su apoyo, sino que lo viven de manera privada, pero su presencia constante y su fortaleza mutua son evidentes para quienes observan con atención. Es esa energía de equipo, esa sensación de que estamos juntos en esto, lo que crea un aura de confianza y seguridad a su alrededor. Pero, ¿qué pasa con esa chispa que mencioné al principio? Esa atracción magnética que muchos perciben. A menudo la conexión más fuerte entre dos personas no es solo intelectual o emocional, sino que también tiene un componente físico, una atracción que va más allá de lo superficial. Y aunque no estamos aquí para especular sobre su vida privada, es innegable que esa química visual cuando están juntos es palpable. No se trata solo de ser atractivos individualmente, sino de cómo esa atracción se amplifica cuando están en el mismo espacio compartiendo miradas, gestos, sonrisas. Es esa química que los productores y guionistas tanto buscan en la pantalla, y que Mert y Afra, de forma orgánica, poseen. Pensemos en los pequeños detalles. La forma en que Mert a veces la mira, esa sonrisa que se le dibuja en el rostro cuando Afra habla. O cómo Afra reacciona a los chistes de Mert, con una risa contagiosa que denota complicidad. Estos son los hilos invisibles que tejen su conexión. Son las pruebas de que, más allá de los flashes y los aplausos, hay una afinidad real, una sintonía que los hace destacar.
Y esa sintonía, esa capacidad de estar en la misma onda, es algo que no se puede fingir ni fabricar. Muchos dirán que es la magia de la pantalla, que es el guión, que es la actuación. Y sí, es cierto que ambos son profesionales con su mados. Pero hay algo en la forma en que sus personalidades se complementan, en cómo sus individualidades brillan pero al mismo tiempo se fusionan, que sugiere algo más. Es esa armonía lo que crea esa conexión inexplicable. No se trata de que uno eclipse al otro, sino de cómo juntos crean un todo más grande, una energía colectiva que cautiva. Y hablando de inexplicable, ¿por qué creen que hemos llegado a este punto de fascinación? Porque en un mundo donde todo parece estar bajo escrutinio, donde las relaciones a menudo se desmoronan bajo la presión, encontrar un vínculo tan genuino y fuerte es esperanzador. Es un recordatorio de que existen conexiones reales, de que la admiración mutua, el respeto y el apoyo pueden dar lugar a algo verdaderamente especial. Mert y Afra, de manera inconsciente o consciente, nos están mostrando eso. Nos están regalando un ejemplo de cómo dos personas, compartiendo un camino profesional, pueden construir una relación que trasciende lo superficial. Quizás la clave está en su autenticidad. En un mundo que a menudo valora la imagen sobre la sustancia, Mert y Afra parecen haber logrado mantener un nivel de autenticidad que resuena con el público. No intentan ser alguien que no son, y esa honestidad, esa transparencia en su interacción, es lo que permite que su conexión brille con tanta fuerza. Es como si abrieran una pequeña ventana a su mundo, y lo que vemos es genuino y reconfortante. También podríamos considerar la suerte. A veces en la vida simplemente te cruzas con la persona adecuada en el momento adecuado. Una combinación de circunstancias, compatibilidad y química que simplemente funciona. Y en el caso de Mert y Afra, esa suerte parece haberlos acompañado, permitiéndoles desarrollar una relación que es tanto profesionalmente fructífera como personalmente significativa. Pero más allá de la suerte, creo que hay un elemento de trabajo y dedicación a esa conexión. Aunque parezca inexplicable y natural, las relaciones fuertes requieren esfuerzo. Requieren comunicación, comprensión y la voluntad de estar presente para el otro. Y aunque no somos testigos de todos los momentos privados, la constancia de su buena relación a lo largo del tiempo sugiere que hay un cuidado activo detrás de ella. En resumen, si tuviéramos que destilar la esencia de esta conexión inexplicable entre Mert y Afra, diríamos que se basa en un asterisco profunda admiración mutua, un asterisco respeto innegable, un asterisco comodidad natural que solo surge de la autenticidad, un asterisco apoyo incondicional y esa asterisco chispa de química que es tan difícil de definir pero tan fácil de sentir. Es la suma de estos elementos, entrelazados de una manera casi mágica, lo que ha cautivado a tantos. Y bueno, mis queridos espectadores, hemos llegado al final de nuestro análisis de hoy sobre la fascinante conexión entre Mert y Afra. Espero que hayan disfrutado de este viaje desentrañando, o al menos intentando desentrañar, los secretos de su inexplicable vínculo. Ha sido un placer compartir estas reflexiones con ustedes. Muchísimas gracias por haberme acompañado hasta aquí. Su presencia y su atención significan el mundo para mí. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que hay algo más que explique su conexión? ¿Qué es lo que más les impresiona de ellos como dúo? Por favor, dejen todos sus comentarios y opiniones justo aquí abajo en la sección de comentarios. Leo cada uno de ellos y me encanta interactuar con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, les ha parecido interesante o les ha aportado algo, no olviden darle un asterisco gran pulgar hacia arriba. Eso ayuda muchísimo al canal. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares o con cualquiera que también esté fascinado por Mert y Afra. Y si aún no lo han hecho, lo más importante de todo es que pulsen ese botón de suscribirse y activen la asterisco campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Una vez más, gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídense mucho y sigan disfrutando de la vida. Adiós.